Buenas noches, nuestro grupo es el número 3, está conformado por Elinora Guillén, Marilena Durán, Carmen Díaz, Margis González y Jessica Martínez. El punto a tratar es los bienes muebles e inmuebles. Los bienes inmuebles son aquellos elementos de la naturaleza que no pueden trasladarse de forma inmediata de un lugar a otro sin su destrucción o deterioro, porque corresponde al concepto de fijeza. Se dividen en bienes inmuebles por su naturaleza. Toma en cuenta la naturaleza física y son el suelo, las edificaciones, construcciones, plantaciones o vegetales, cosechas y frutos. Bienes inmuebles por su uso. Muebles corporales que por su naturaleza se incorporan a un mueble definitivamente cumpliendo una función de uso, por ejemplo, una puerta o una ventana. Bienes inmuebles por su destino. Son bienes muebles corporales que sin perder su individualidad ni su movilidad están afectados a un inmueble cumpliendo una función, por ejemplo, tractores o maquinarias. Bienes inmuebles incorporales. Son los derechos y acciones que recaen sobre los bienes inmuebles, por ejemplo, la servidumbre o la hipoteca. Los bienes muebles son los elementos de la naturaleza que se desplazan de forma inmediata, por sus propios medios o por su fuerza interna o externa. El que por sí propio o mediante una fuerza externa es movible o transportable de un lugar a otro. Se consideran asimismo muebles las partes sólidas o fluidas separadas del suelo, como las piedras, tierras, metales, construcciones asentadas en la superficie del suelo con carácter transitorio, los tesoros, monedas y demás objetos puestos bajo el suelo. Los materiales reunidos para la construcción de edificios mientras no estén empleados. Referencias históricas. La palabra bienes se deriva del latín bearse, que significa causar felicidad. Los bienes son todas aquellas cosas y derechos que pueden ser objeto de comercio y prestar alguna utilidad al hombre, y más comúnmente lo que constituye la hacienda o caudal de una persona determinada. Desde un punto de vista jurídico, la ley entiende por bien a todo aquello que puede ser objeto de apropiación. En las referencias históricas encontramos que la distinción de las cosas en muebles e inmuebles tiene su raíz en el derecho romano más antiguo, ya que es esencialmente tocado en la ley de las 12 tablas, que contraponía los fundos, es decir, fundo en latín, a las demás cosas. En diversas materias, el derecho romano siempre estableció distinción entre los fundos, fundi o predio, praedia en latín, y las demás cosas. Posteriormente, Justiniano abolió esta distinción e inserta la clasificación de muebles e inmuebles. En la Edad Media, la distinción entre muebles e inmuebles fue de gran importancia, tanto así que en esa época se llegó a considerar que inmueble era sinónimo de cosas de mucho valor y muebles eran cosas despreciables. Posteriormente, en la época carolingia, los inmuebles eran considerados símbolos de riqueza, profundizándose este criterio en la época feudal, donde las herencias territoriales recayeron en manos de la nobleza y el clero, así como ocurrió durante la Revolución Francesa. Es hasta ahora que el derecho positivo le da fuerza a esta categoría, haciendo énfasis en los aspectos de registrabilidad de estos bienes según su condición de mueble e inmueble. Clasificación de los bienes de acuerdo a nuestro Código Civil venezolano. Nuestro Código Civil venezolano vigente establece claramente la distinción entre bienes muebles e inmuebles, iniciando con el artículo 525, el cual dice que las cosas que pueden ser objeto de propiedad pública o privada son bienes muebles o inmuebles, establecido en su libro segundo. Aunado a esto, tenemos en el capítulo 1 del Código Civil todo lo referente a los bienes inmuebles, desde el artículo 526 al 530, cuya disposición principal dice en su artículo 526 que los bienes son inmuebles por su naturaleza, por su distinción o por el objeto a que se refiere. No menos importante, podemos mencionar en el capítulo 3 del Código Civil que hace referencia a los bienes en la relación a las personas a quienes pertenecen, desde el artículo 538 al 544. Específicamente, el artículo 538 dice que los bienes pertenecen a la nación, a los estados, a las municipalidades, a los establecimientos públicos y a las demás personas jurídicas y a los particulares. La clasificación de los bienes e inmuebles. Los muebles se clasifican en bienes muebles por su naturaleza, que son muebles por su naturaleza los bienes
que pueden cambiar de lugar bien por sí mismos o por una fuerza exterior. Los muebles matriculados, entre los muebles por su naturaleza, forman una categoría especial, integrar aquellos como las naves, las aeronaves y vehículos. Están sujetos a una matrícula administrativa. Las energías naturales están dentro de los bienes inmuebles. Los bienes muebles, por el objeto a que se refieren o por determinarlo así la ley, son los derechos, las obligaciones y la acción que tiene el objeto por cosas muebles. Los inmuebles se clasifican por su naturaleza las cosas corporales que por su manera de ser prestan su utilidad permaneciendo fija, como los terrenos, las minas, los edificios y en general toda construcción adherido de modo permanente a la tierra o que sea parte de un edificio. Por su distinción, son aquellos bienes muebles por su naturaleza que la ley considera inmueble por el hecho de que el propietario de un inmueble les ha dado el carácter de permanencia de éste o que los ha afectado al uso, cultivo o beneficio de este inmueble, las cosas que el propietario del suelo ha puesto en él para su uso, cultivo y beneficio, por el objeto que se refiere, como lo dice el artículo 530, los derechos de usufructo y de uso sobre las cosas inmuebles y también el de habitación, las servidumbres prediales y las hipotecas. Como conclusión del tema relacionado a los bienes muebles e inmuebles correspondiente a nuestro grupo, puedo decirle que los bienes son todos aquellos objetos o cosas adquiridas de carácter público o privado por personas, bien sean naturales o jurídicas, clasificándose por la legislación venezolana en el Código Civil por bienes muebles e inmuebles, conociéndose como bienes muebles todos aquellos que se pueden mover de un sitio a otro sin que se afecte su estructura o características originales. Estos, a su vez, se subclasifican por su naturaleza en todos aquellos que se mueven, bien sea de una forma natural o bien sea por una fuerza externa. Dentro de estos tenemos sillas, vehículos, aeronaves, entre otras. También se encuentran dentro de estas las que son por sus objetos, es decir, los que establecen la ley y generan un derecho. Estos se encuentran las propiedades y los usufructos. A su vez, la clasificación general de los bienes, también los muebles, los bienes inmuebles, que son aquellos que son adheridos al subsuelo, no se mueven porque su estructura original se ve afectada. Esto por su naturaleza se clasifica en aquellos que son sujetos al subsuelo. Dentro de estos tenemos las casas, los edificios, los terrenos, los hatos, las fincas, entre otros. Y también están por su destinación, que son aquellos en los cuales se le adhiere el propietario. En conclusión, los bienes son todos aquellos artículos, cosas u objetos que adquiere una persona, forma parte de su patrimonio y deben estar registrados a la legislación venezolana para que tengan su correspondiente validez. Muchas gracias, esperamos que el tema haya sido de su gran interés y que le haya aportado conocimientos.